en el Gorosei. Dicen que Nika despertó. 2 emperadores cayeron y no lo pueden ocultar. Mencionan a Zou, desapareció entre la niebla. No van a abrir las fronteras. Parece que alguien inteligente está a cargo. Hablan con el CP0 y le piden que traiga a Robin. Alguien interrumpe y corta la comunicación y dice que él va a traer a Robin. Drake sigue vivo. ¡Qué mierda! ¿No tenía 99% de posibilidades de morir? Y aparece Hawking. Y el que tenía el 1% de posibilidades de supervivencia era él. ¡Y por fin muere este hijo de remil puta! Estamos 7 días después. Una vida en One Piece. Luffy está en una fortaleza impenetrable. La marina no lo puede ir a buscar ahí. Luffy y Zoro no despiertan. ¿Entraron en la dimensión de los emperadores? ¿Están dormidos? ¿Qué mierda? ¿No ven una pista acá? ¿No hay algo raro? Barba Negra no duerme. Kenshiro el durmiente, que está poseído por un demonio, duerme todo el día. ¿Hay un lugar al que van cuando duermen los que tienen un demonio dentro? Chopper dice que van a regresar más fuerte que nunca. Y parece que físicamente ya están curados. Yamato dice que los samuráis no tienen hambre. Esto es espectacular, porque lo vienen diciendo desde Punk Hazard. Momo lo decía, exactamente las mismas palabras. Vamos a la escuela, y la historia que nos cuentan es re flashera. La contaron en el primer episodio del 3er acto. Así arranca la historia de Oden. Antes de cumplir su primer año, lanzó por los aires a su niñera. Y no me acuerdo cómo seguía, pero a los 12 años ya tenía un harem. Por ahí va la cosa. Kaidoを倒した男知ってるか？聞いたよ。ジョイボーイって戦士の名前。もうこの国にはいねえらしいが。一目見たかったな。東神様に並ぶ英雄だ。Las penumbras de Wano empezaron el día en que hicieron enojar al dios de la espada. Cuando la robaron. Que se supone que la robó Moria. Pero Zoro la devolvió. Calmó su ira. Se ve que ahora el país vuelve a estar protegido por el dios de la espada. Que por cierto, también mató a un dragón. ¿Notaron que Luffy tiene diferentes nombres? En Wano se llama Joy Boy. En Dressrosa se llamaba Lucci. Es como en la mitología nórdica o china, que los dioses tienen diferentes nombres a medida que avanzan sus hazañas. Kinemon quiere hacer un templo para Oden y los samuráis caídos. De los 9 únicamente murieron 2. Y estaban con Marcos. Y aparece el zorrito. Luffy y Zoro despertaron. Hiyori le pega a Momo. Hay cosas que nunca cambian. Luffy estaba re caliente. Empieza a revolar piñas, pero en realidad estaba agarrando pedazos de carne y llevándoselos a la boca. Y usa Snake Man para comer. ¿Qué mierda? ¿Zoro puede hacer eso cuando quiera? Se convierte en un Buda dorado para comer y chupar. Van a hacer un banquete para celebrar que Luffy despertó. Momo es un degenerado de 8 años. Yamato no iba a comer ni a bañarse hasta que no despertasen. Hiyori le lavaba el cuerpo a Zoro mientras este dormía. Se siente la tensión sexual entre estos dos. Zoro regresó del infierno para matar a Sanji. Vamos al puerto y vemos los barcos de los 3 capitanes. Aparece el Franky Shogun. Y es gigantesco. La tripulación aliada se vuelve loca. Kid no quiere hacer relaciones con los Mugiwara. No bajen la guardia hasta que zarpemos. Pronto vendrán a buscar los reemplazos de los emperadores. La tripulación de Lau y Kid parecen llevarse bien. Y aparece Appo con un number y el periódico en la mano. Él filtró la información al exterior. Traen las nuevas recompensas. ¿Y quiénes son los nuevos emperadores?
Uy, Dios, escuchamos la voz de Akainu. Está hablando con un marín, que está volando como el inspector Gadget. ¿Qué carajo? ¡Es el almirante que faltaba! Pregunta. ¿Qué onda lo de Robin? No sé hasta qué punto le contó a alguien lo que dicen los Poneglyph. No creo que le haya dicho ni a Luffy ni a nadie lo que leyó. Además, de las pocas cosas que sabemos, es que dice: guarden esto en su corazón y no hablen de ello. Eso es lo que le tradujo Oden a Roger, que lo leyó antes de encontrar la campana del cielo. No sé, yo creo que le tienen que enseñar a Momo a leer los Poneglyph y que Momo saque sus propias conclusiones.